Buen día a todos y a todas, espero que anden muy bien. Gracias ahí por la paciencia en esperarme estos minutos que, bueno, tenía ahí una cuestión técnica que resolver con mi computadora. Eh, Espero que todos anden bien y bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les había comentado en la clase anterior, la idea de esta clase es tener por ahí como una primera aproximación a la organización industrial aplicada y vamos a discutir algunos temas que son relativamente sencillos, digamos, y que se han venido discutiendo mucho a lo largo de la clase, como o sea, cuestiones vinculadas a concentración, barreras a la entrada, etcétera, y los vamos a ir ilustrando con alguna aplicación sencilla, digamos, en Stata. No sé si todos están familiarizados con Stata o con R o si han trabajado bases de datos quizás en alguna materia, no se imaginó en econometría o algo por el estilo, pero si no es el caso que aplica la mayoría del curso, no se preocupen que nada, voy a dedicar algunos minutos a discutir algunas cuestiones más básicas, digamos. Así que, habiendo dicho eso, les voy a compartir mi presentación, si me dan un minuto. Perdón, antes de eso, les voy a mostrar un par de cosas. Les voy a compartir esta pantalla que tengo acá. A ver. Bueno, primero les voy a compartir la página web del curso, como para que se puedan, seguramente muchos ya lo hicieron, pero como para que se puedan descargar los materiales de esta clase, tienen que ir a notas de clase. Ahí, como ustedes ya saben, están todas las presentaciones cargadas de todas las clases que ya se dieron y las que están por venir. Y acá hay un link que es este, se llama Organización Industrial Aplicada, que cuando lo clican los va a llevar a un pequeño repositorio en donde van a tener algunos materiales, en donde van a estar, en primer lugar, el PDF que voy a usar hoy, y luego van a encontrar tres archivos. Bueno, este no se aparece con un, no sé, con un platillo volador, no sé por qué, pero debe ser porque no reconoce la extensión. Van a tener un archivo de Excel en donde va a haber como una mini base de datos muy sencilla de tipo cross-section, y luego van a haber dos archivos más que son dos archivos típicos de Stata, ¿no? Uno, este que se llama IO o ejercicio 1 main.do. Los archivos .do, digamos, son los archivos de programación de Stata, ¿no? Así como están los .docs para Word, está el .do para Stata, y este archivito básicamente, ahora lo vamos a ver, tiene como una serie de códigos y de instrucciones para que Stata ejecute ciertos comandos y haga ciertas estimaciones. Y luego va a estar este archivito que está acá, que es la extensión es .dta, que es el formato que usa Stata para las bases de datos, ¿no? Entonces, nada, esto básicamente lo voy a decir a Stata, que es una base de datos, ¿no? Así que esto ya lo tienen en la página web, lo pueden descargar, si tienen ganas de ir siguiendo un poco el proceso paso a paso, o si luego de esta clase quieren descargar estos materiales y hacer algún repaso o hacer alguna prueba, cambiar algo, correr algún modelo, etcétera. Em, Habiendo dicho eso, ahora sí les voy a compartir mi presentación, que la tengo que descargar de acá. Acá abrí el archivo y acá les voy a compartir mi presentación. No sé si hasta ahí hay alguna duda o consulta respecto a lo que vamos a ver en la clase de hoy. No, Alfredo, todo claro. Perfecto. Bueno, listo. Entonces comenzamos más formalmente con la clase de hoy. Bueno, como ustedes ya han visto seguramente en las primeras clases, ¿no? Algo que durante mucho tiempo se consideró como muy importante o imperante en la organización industrial es esta estructura, esta lógica de pensamiento, que es lo que se conoce como el paradigma estructura-conducta-desempeño, ¿no?
Fíjense que en este paradigma, digamos, hay una suerte de causalidad implícita, ¿no? Entre estas variables, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que en general, digamos, a través de este paradigma o esta forma de pensar, eh, uno podría considerar lo siguiente, ¿no? Que existen variables de estructura, como, no sé, la concentración de mercado, barreras a la entrada, etcétera, que de alguna manera implican cierta conducta por parte de los agentes, ¿no? Como, bueno, selección de calidad, investigación y desarrollo, fijación de precios, etcétera, cosas que ya han ido viendo en clases anteriores y que a su vez esta conducta determina determinado desempeño, ¿no? Como cantidades, precios, rentabilidad, excedentes, etcétera, ¿no? En este paradigma, nada, parece imperar esta especie de causalidad implícita, desde la estructura hasta la conducta y de la conducta hacia el desempeño, ¿no? Eh, y hasta acá está todo bien, funciona todo bien, pero una pregunta interesante desde el punto de vista más del análisis económico o de la economía más aplicada es que de alguna manera hay cosas en este esquema de pensamiento que el economista o el econometrista aplicado ve, o sea, cuando digo ve es que lo ve en una base de datos y hay cosas que no. ¿Qué les parece que se ve, digamos, en una base de datos y qué les parece que no se ve dentro de este esquema? La concentración se puede ver en una base de datos. Ok, perfecto. La concentración se puede ver en una base de datos, así que eso está bien. ¿Qué más les parece que se ve y qué les parece que no se ve? Por ejemplo, no sé, el desempeño, la La conducta, ¿hay algo? diferenciación de productos creo que es difícil de verla, ¿no? En una base de datos. No, ok. ¿Alguien más? ¿Algo La les barrera, parece? Sí. Más, más que la nada, barrera de la entrada y el riesgo también me parece que es difícil de ver. Ok, perdón, justo hablaron dos al mismo tiempo y no los escuché bien. no, más que nada lo del desempeño es lo que me parece que se puede ver en una base de datos. Ok, ¿qué les parece que ocurre con las variables de conducta? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden medir? No, es la más difícil de medir con base de datos. Perfecto. Bueno, exacto. Digamos, cuando un economista trata de hacer algún estudio más de corte sectorial o de tipo de organización industrial, un poco con lo que se encuentra, bueno, es esto que fueron mencionados entre todos, Delfina y el resto, ¿no? Por un lado, eh, hay algunas variables que sí se pueden ver o sí se pueden medir. El caso típico es concentración y esto seguramente muchos han estado expuestos a esto en su trabajo práctico. Hay variables de desempeño que también se pueden ver y se pueden medir, no sé, precios, cantidades, etcétera. Eh, pero esto que está acá no. O sea, uno asume de alguna manera, digamos que, no sé, se pueden ver ciertos patrones de conducta, pero es difícil de medir, ¿no? O sea, en general esa no es información que esté muy bien registrada y que es un poco más compleja de medir y de ver en una base de datos, ¿no? Y vamos a ver que al menos durante gran parte del tiempo o en muchas décadas de análisis aplicado en organización industrial, esto terminó convirtiéndose en una suerte de caja negra, digamos, ¿no? Y que de alguna manera actuó siempre como hipótesis, ¿no? O sea, en general uno mide esto, ve impacto de esto, quizás, no sé, en esto, y la interpretación que uno le da es que, bueno, puede haber existió alguna especie de cambio en las variables de conducta que hicieron que estos cambios de acá tengan impactos en estas cosas que están acá, ¿no? Pero siempre esto fue a modo de hipótesis, ¿no? Y difícilmente pueda ser probado. En general, esto seguramente también lo vieron algunas cosas en las primeras clases con Daniel y seguramente lo van a ver en próximas clases, siempre va a estar un poco presente esta discusión, es, no sé, las aproximaciones más empíricas, por así decirlo, que han habido en organización industrial aplicada, ¿no? Y en general pueden pensarse como no sé, sintetizando mucho la cuestión, como en
como en 3 aproximaciones empíricas, principalmente dentro del marco del paradigma estructura, conducta, desempeño. Luego esto, nada, empezaron a aparecer otras cosas y nada, le voy a dejar algunas cositas luego como para que puedan ir leyendo. Pero en general una de las primeras aproximaciones empíricas fueron los estudios de Bain. No sé si a Bain lo vieron en alguno de los cursos de micro o no. Si no lo vieron, no se preocupen, porque en realidad es como bastante sencillo, ¿no? Bain, de alguna manera, es uno de los primeros economistas, digamos, que se puede hacer como organización industrial más empírica, ¿no? Y en general trabaja con bases de datos relativamente sencillas, al menos si uno lo mira desde el punto de vista no sé, de los datos a los que se pueden acceder hoy. E hizo análisis estadísticos que eran bastante sencillos, ¿no? No había cosas muy sofisticadas, pero de alguna manera servía como para empezar a dilucidar algunas discusiones acerca de concentración, barreras a la entrada, etcétera, etcétera, en distintas industrias. Posterior a eso vinieron un poco los trabajos de Komandor y Wilson, en donde empiezan a incorporar de alguna manera herramientas econométricas, digamos, en la organización industrial aplicada. Y luego, bueno, aparecieron algunos trabajos y algunas críticas de Demset, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto, las cuestiones más aplicadas las vamos a ver un poco más a la luz de los trabajos de Bain y de Komandor y Wilson. Como les comentaba, este es posiblemente uno de los primeros trabajos de organización industrial aplicada, que es este paper de Bain, bastante viejito, pero bastante interesante como antecedente, en donde una de las cosas que discutía Bain, ¿no?, o que problematizaba, digamos, tenía que ver si la tasa de rentabilidad de las empresas estaba correlacionada con la concentración de mercado, ¿no? Que uno por ahí desde el punto de vista más teórico o más conceptual, obviamente considera que sí, ¿no? Y en general muchos modelos te dicen que sí, cuanto más concentrado, digamos, por ahí es un mercado, las tasas de rentabilidad son más altas, y cuando el mercado está mucho menos concentrado, más atomizado, las tasas de rentabilidad en general son más bajas. Pero eso es una hipótesis, digamos, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta que la economía es una ciencia fáctica, digamos, todas las hipótesis que uno puede llegar a tener, o todas las predicciones de la teoría, tienen que ser contrastadas con la realidad, ¿no? Y en este caso, con bases de datos. Entonces, digamos que existan modelos que digan, che, si la concentración es mayor, la rentabilidad también va a ser mayor, es una hipótesis que hay que contrastarla con datos de la vida real, por así decirlo, en el cual podría pasar eso o podría no pasar eso por alguna razón. Y esto fue un poco lo que motivó el trabajo de Bain. Y bueno, de alguna manera, fíjense esto qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando acá de la tasa de rentabilidad y la concentración de mercado, ¿no? O sea, tengan en cuenta esto, la concentración de mercado como variable de estructura y la rentabilidad como variable de desempeño, ¿no? Y en el medio aparece esta caja negra, digamos, que es la conducta, y de alguna manera lo que se planteaba y lo que se plantea, digamos, si a cualquiera nos pregunta, che, ¿por qué mayores tasas de concentración ahí implican mayor rentabilidad? Y uno podría pensar, che, no sé, en mercados más concentrados es más fácil coludir explícita o tácitamente, digamos, entre los productores, y eso de alguna manera ayuda a que las rentabilidades sean mayores, ¿no? Pero bueno, nuevamente, esto es una cuestión más conjetural, digamos, que como vamos a ver, el econometrista aplicado o el, no sé cómo se llama, el de organización industrial aplicada, digamos, no lo puede medir, ¿no? Pero bueno, puede tener esa interpretación del resultado. Un poco a lo que accede Bain, perdón que estoy emitiendo gente, Bain, nada, accede a una base de datos de industrias manufactureras en Estados Unidos para el periodo de 1936-1940, y un poco para cada una de estas industrias calculó la rentabilidad promedio de las empresas. Un poco lo que hizo es acceder a información sobre beneficios y patrimonio neto, digamos, de estas compañías, y trabajó con un C8 para medir concentración, es decir, la tasa de concentración a la octava firma,
Lo podría haber cambiado, podría haber trabajado la cuarta firma o con cualquier otro indicador. Él trabajó con ese. Y luego lo que hizo, bueno, fue ordenando las industrias, digamos, de mayor a menor según el grado de concentración. Fíjese que acá hasta ahora todo súper sencillo, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo esta no es exactamente la base de datos de Bain, pero bueno, es algo bastante parecido, así que nos vamos a ir al Stata. Les voy a compartir otra pantalla. Por un segundo, a ver si me fue el Stata, acá está. Bien, acá no sé muy bien qué estarán viendo, pero deberían estar viendo quizás dos pantallas. Sí, son dos pantallas en realidad. Se ve por ahora solo el archivo DU, Alfredo. Sí, el do file se ve. Ok, y acá, y no se les ve el Stata. Ok, perfecto, no se preocupen, les voy a compartir toda esta pantalla entera. Esto lo voy a checar acá un poquito. Ahí va, ahí se ven Por las acá. dos. Joya. Bueno, esto que van a ver acá a la izquierda, perdón los que ya sepan mucho de Stata, les pido disculpas que me voy a tomar un par de minutos para los que por ahí no han tenido la posibilidad de estar muy expuestos a esto. Esto que está acá, que ven acá a la izquierda, donde estoy moviendo mi cursor, es un archivo .do, que básicamente el archivo .do es un archivo de texto bastante sencillo en el cual uno va escribiendo código, ¿no? Va escribiendo código que luego Stata lo va a ir ejecutando, ¿no? Entonces, fíjense que hay algunas cositas que, nada, les puse un asterisco antes, con esto le estoy diciendo a Stata que no lo lea, y después le voy a ir tirando comandos, que ahora les voy a decir muy brevemente para qué sirve cada comando. Igual tienen una descripción cuando se descarguen el archivo, así que no se preocupen, y si hay algo que no entienden o que les parece que no está claro, me mandan un WhatsApp, me mandan un email y con gusto les respondo. Pero bueno, esto primero y principal es un archivo .do, digamos, archivo de texto, uno le escribe las órdenes a Stata y nada, es como un archivo TXT simple. Lo que vamos a ver a la pantalla de la derecha, que es esta que está acá, esta es como la interfase de Stata, que bueno, yo la tengo un poquito modificada, van a ver que es una cosa media horrible, digamos, como una pantalla negra, esta cosa, no sé, que parece de 1810 más o menos. Esta es como un poco la interfase de Stata, que nada, hoy en día Stata tiene como una interfase mucho más bonita, digamos, pero bueno, no sé, yo uso Stata hace mucho, entonces ya como que me acostumbré a esta versión fea, digamos, ¿no? Pero obviamente lo pueden cambiar, pero bueno, yo lo uso así por una cuestión ya de costumbre que parece un poco, no sé, parece Matrix. Y acá lo que van a tener es, bueno, esta pantalla negra fea que está acá, en donde uno de alguna manera nos va a ir mostrando los resultados de los análisis que vayamos haciendo, y nos va a ir mostrando los comandos y los resultados asociados. Acá a la izquierda nos van a aparecer nuestras variables con el nombre y una etiqueta que le agreguemos, y acá abajo vamos a tener la ventana de comandos en donde uno básicamente va a ir escribiendo los comandos. En realidad como que uno los va a escribir acá en el do file o se los va a ir pegando o directamente los puede ir ejecutando desde acá, digamos, ¿no? Y después hay otra ventanita más, pero que yo en general no la uso mucho. Pero bueno, esto es un poco como luce Stata. Para los que usen R o estén familiarizados con R, nada, van a notar que es un poco distinto, digamos, ¿no? La interfase de Stata y R, bueno, obviamente tienen algunas diferencias, como que Stata es de pago, pero bueno, estamos en Argentina, así que se puede conseguir de otras maneras. R es gratuito. En R se pueden hacer algunas cosas que en Stata no se pueden hacer. En realidad sí se pueden hacer en Stata, pero quizás son un poquito más complicadas, y viceversa. En Stata se pueden hacer muy fácil muchas cosas que en R son más difíciles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la limpieza de las bases de datos. En Stata es súper fácil y en R es más complejo. Y de la misma manera, hay, no sé, mucha gente que prefiere Stata porque el network es muy grande, o sea, prácticamente todos los economistas lo manejan, entonces ya es muy fácil compartir un archivo de Stata con otra persona,
Recording in progress. Recording stopped. Perdón, los perdí. Tuve ahí un problema con la conexión de internet. No sé en dónde me quedé, pero avísenme mientras vuelvo a compartir mi pantalla. Acá volví. No sé si me están escuchando. Corté la cámara por las dudas. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, no sé en qué momento me perdieron, pero nada, creo que estaba yéndome un poco por las ramas en esa discusión de Stata versus R, pero no sé si me escucharon hasta ahí o no. Sí, 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 esa parte se escuchó. Perfecto. Bueno, entonces, nada, vamos a ver un poco, hay una pequeña demo, digamos, en Stata sobre esta análisis más tipo Bain. Y bueno, un poco la idea es ir mostrándole un poco mi do file, comentarles muy brevemente los comandos y vamos a ir analizando juntos los resultados, ¿no? Entonces, nuevamente acá tengo mi do file. Acá como el comando clear, nada, le voy a decir que me limpie la memoria, acá estoy viendo que está todo limpio. Luego con el comando cd le voy a especificar mi ruta o mi directorio donde tengo la base de datos. Fíjense que en mi caso, esta es como mi propia ruta, ¿no? Que bueno, nada, tiene mi nombre, que tengo las cosas cargadas en Dropbox, etcétera. Pero ustedes cuando se descarguen la base de datos, fíjense bien dónde la van a guardar y especifiquen bien ese directorio, porque si no, Stata no va a poder encontrar la base de datos, ¿no? Perdón que sigo admitiendo gente. Acá de alguna manera con este comando import le voy a decir que me importe el archivo de Excel que se pueden descargar de la página web del curso. Y nada, con esta opción que está acá le voy a decir de que la primera fila están los nombres de las variables. Y bueno, lo vamos a hacer juntos. Yo por lo pronto voy a ir copiando y pegando como para hacer la cosa un poco más secuencial, pero también estará la manera con este botoncito do de ejecutar todo el código junto. Esto lo voy a llevar para arriba. Entonces acá, fíjense, voy a copy-pastear esto que está acá y le voy a dar a ejecutar. Y fíjense que acá, cuando le puse import Excel, ya me importó la base de datos. Fíjense que antes acá no tenía nada, no tenía ninguna variable y ahora me aparecieron otras variables. Y con el comando browse lo que voy a hacer es pedirle que me muestre la base de datos, ¿no? Voy a escribir browse, le voy a dar enter y acá me está mostrando la base de datos que si alguno ya se descargó los materiales de la página, va a ver que nada, esto es lo mismo, o sea, es lo mismo que contiene el archivo de Excel, en donde vamos a tener datos de 20 industrias que van desde automóviles, cemento, neumáticos, etcétera, la rentabilidad promedio de esa industria. Yo acá para este ejercicio le puse el C4, o sea, la tasa de concentración a la cuarta firma, y esto de barreras todavía no le den bola. Fíjense que todo lo que es número, Stata lo va a poner de color negro porque entiende que es un número, y todo lo que sea más distinto a un número lo va a poner en un colorcito rojo, como para decir, che, bueno, esto no es un número. Así que acá sí voy a poder hacer operaciones estadísticas, matemáticas, y acá no. Digamos, esto es una cuestión nada, que maneja Stata, ¿no? Cierro acá esta ventanita y la base de datos siempre va, fíjense por ahí, a diferencia de Excel, acá uno en general va a ir viendo comandos y va a ir viendo resultados, pero la base de datos no la va a ir viendo, la va a ir viendo a partir de si uno la va llamando o no. Y acá con el comando save, y le voy a pedir que me guarde esta base de datos, pero en vez de en formato Excel, que me lo guarde en formato de Stata, que era .dta, y le voy a dar coma a la opción de replace, y esto significa que cada vez que yo corra esto, que me vaya reemplazando
o reescribiendo la base de datos, ¿no? Hasta acá no hay nada raro. Si alguien tiene duda, consulta sobre algún comando o alguna cosa o alguna diferencia con R o lo que sea, porfa avise. Puede tomar el micrófono, levantar la mano, lo que tengan ganas. No, hasta ahora todo bien. Genial, bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces continuamos y ahora vamos a ver un poquito, listo, ya, o sea, lo que hicimos es, abrimos el Stata, le indicamos dónde tenemos la base de datos, le cargamos la base de datos en Excel y le pedimos que nos la guarde como una base de datos de Stata, ¿no? Hasta ahí perfecto. Entonces ahora vamos a hacer algunas cositas más pequeñas, como por ejemplo ponerle una etiqueta a cada una de nuestras variables. Recuerden que acá teníamos, acá le voy a poner el comando describe para que me describa lo que tengo. Entonces me va a decir, che, tenés 20 observaciones y tenés 4 variables, ¿no? Y esas variables son industria, rentabilidad, C4, barreras, y yo tengo la posibilidad de agregarle una etiqueta, digamos, a esas variables con la intención de que sean un poco más descriptivas. Esta base de datos es bastante sencilla, así que es todo bastante entendible, pero imagínense casos en donde uno por ahí, no sé, tiene un panel de datos de, no sé, con 300 variables y bueno, ahí ya todo se vuelve un poco más compleja. Entonces, nada, voy a utilizar el comando que se llama label variable y acá le pongo el nombre de la variable y entre comillas, sin estas comillas, le voy a poner como la etiqueta, por así decirlo. Entonces, no sé, a industria le puse industria, rentab, a la variable rentab le puse la etiqueta de rentabilidad y entre paréntesis porcentaje, como para que se entienda que es un porcentaje de rentabilidad. A la variable C4 le puse concentración en la cuarta firma. Y luego hay una variable de barreras que por ahora no la vamos a usar, lo vamos a usar luego, que se llama barreras a la entrada. Entonces, esto yo lo puedo ir copiando uno por uno, como estoy haciendo ahora, o lo puedo ir copiando en bloque y que Stata lo corre en bloque. Yo acá estoy haciendo control C, control V y listo. Entonces, bueno, ahora un poco lo que vamos a hacer, digamos acá, es tratar de identificar la media, el desvío, el mínimo y el máximo de la variable rentab, ¿no? Que era la rentabilidad. Y voy a hacer lo mismo para la concentración en la cuarta firma. Fíjense acá que la hipótesis inicial de Bain o lo que quería testear de alguna manera era si había algún vínculo entre la rentabilidad y la concentración de las industrias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué valores asume esto. Y fíjense que acá, bueno, tenemos esta variable que es la rentabilidad, tenemos 20 observaciones, nos dice que la media es de 14,48, que tiene un desvío de 4,29, que el valor mínimo de rentabilidad es de 5,1 y el máximo es de 23,9. Así que nada, observen que hay como mucha heterogeneidad o dispersión en las rentabilidades de las distintas industrias. Y fíjense que acá tenemos el índice de concentración a la cuarta firma, que nos dice también que tenemos 20 observaciones, que el promedio es 59,05, digamos, o sea, de tasa de concentración, con un desvío de 25,14, y nuevamente hay mucha heterogeneidad entre las industrias, porque fíjense que el C4 es como hay una firma en donde el mínimo valor, una industria con un valor de 27 y un máximo de 92. O sea, estamos hablando de que hay casos en los cuales la industria está recontra concentrada, ¿no? Entonces, algo que podríamos querer ver, digamos, es ver un diagrama de dispersión para ver si a simple vista parece haber algún tipo de asociación, digamos, entre la concentración y la rentabilidad. Y eso lo vamos a hacer con el comando scatter y el nombre de las dos variables, o sea, rentabilidad y nuestra variable C4. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Avísenme si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, porfa. O lo mismo, si estoy yendo muy, muy tranquilo, también avísenme. Y acá de alguna manera estamos observando un diagrama de dispersión en donde cada puntito es cada una de las industrias. Recuerden que tenemos 20 industrias y tenemos acá en el eje de abscisas la tasa de concentración en la cuarta firma de cada industria y la rentabilidad promedio, ¿no? Y observen que, bueno, parecería
estuve admitiendo gente. Bueno, creo que ya estamos prácticamente todos. Perdón, admito a alguien más y estamos. Bueno, ahora sí, creo que estamos todos. Entonces, como les comentaba, para ver si efectivamente existe una relación entre la rentabilidad y la concentración, podemos usar este diagrama de dispersión. Acá tienen el comando, que es scatter y las dos variables. Y fíjense que, bueno, pareciera haber un poco alguna relación positiva, ¿no? En general uno ve que industrias con baja concentración, bajos niveles de concentración, tienen una rentabilidad más baja en términos comparados con industrias más concentradas, que parecen que en promedio tienen una rentabilidad más alta, ¿no? Pero hay algo que también llama un poco no sé si la atención acá en estos datos, es que parecerían haber como dos grupos, ¿no? Un poco diferenciados, como grupos como este grupito que está acá, con baja rentabilidad, perdón, con baja concentración, y acá parece haber como otro grupito, ¿no? Como parecieran ser como dos subgrupos como muy, eh, no sé, como muy relacionados, muy concentrados entre sí, ¿no? Entonces, digamos, si acá uno quisiera, no sé, hacer un ajuste lineal, quizás quedaría algo medio plano, que de hecho se le puede agregar, pero parecería ser que eso no ajustaría muy bien a los datos porque parece haber en realidad más como dos grupos, ¿no? Como si hubiese una especie de umbral en el nivel de concentración que hace que las firmas tengan menos rentabilidad o que tengan mucha más alta rentabilidad, ¿no? Pareciera haber como una especie de umbral por acá, ¿no? Como umbral alrededor del 50 o el 60%, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a explorar eso, para que admito más gente. Vamos a explorar un poco esto y si podemos hacer crear algunas variables que nos permitan, digamos, reflejar un poco mejor esto que está acá. Nuevamente, si tienen alguna duda, consulta sobre el comando, sobre la figura, sobre lo que se les ocurra, tomen el micrófono, levanten la mano, escriben al chat, no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, fíjense que acá nosotros de alguna manera, esto es como una forma muy sencilla de ver si hay un vínculo o no, que es haciendo esta correlación entre rentabilidad y concentración, que lo hacemos con el comando correlate, y lo que vemos es que parece haber ahí una correlación, una relación positiva, que es de 0,47, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo un poquito más adecuado, un poquito más sofisticado, ligeramente más sofisticado, y que de alguna manera nos permita dar cuenta de si hay una relación con más precisión, digamos, entre concentración y rentabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a generar una variable dummy, que la vamos a considerar como una variable dummy que indique la alta concentración de mercado en una industria, y para ello vamos a considerar como criterio que el C4 sea superior al 50%, ¿no? Entonces, vamos a crear esta variable, que esto lo vamos a hacer con el comando este que está acá, generate. Le vamos a decir a Stata que con generate que cree una nueva variable, que la vamos a llamar D por dummy, C4 porque, bueno, la vamos a hacer en base a esta variable, y 50 como un valor de umbral. Esto le pueden poner el nombre que quieran, ¿eh? Esto se podría llamar, no sé, alta concentración o el nombre que se les ocurra, siempre obviamente con guión bajo o todo pegado, porque si no Stata lo va a considerar como, nos va a tirar un error, digamos. Que va a decir, che, me estás pidiendo que cree una variable, pero me estás poniendo como si fueran dos nombres de variables distintas, ¿no? Y esto lo vamos a hacer que sea igual a este puntito que está acá, que esto es un missing value, ¿no? O sea, hasta ahora no le vamos a atribuir ningún valor. Entonces vamos a crear esa variable, que todavía no va a tener ningún valor, lo voy a poner acá, lo voy a copy-pastear, y le voy a pedir a Stata que me muestre la base de datos, y como van a observar, ahora va a aparecer esta nueva variable que está acá. Fíjense que acá me dice variable es 5, y va a tener todo puntito, que es todo vacío, ¿no? Acá no ponemos ningún valor. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, le vamos a poner una etiqueta, que vamos a decir, che, a esta variable
Le vamos a poner el label para agregarle la etiqueta. Le vamos a decir, esta variable que acabo de crear, ponerle la etiqueta, que es esto, acá va la etiqueta entre comillas, alta concentración, C4 mayor a 50%. ¿No? Y esto yo lo pongo porque nada, cuando te pasan un par de días no te acordás que era esto, ¿no? Entonces a veces las etiquetas son útiles. Entonces nada, esto lo voy a copy-pastear acá. Y le voy a pedir a Stata que ahora sí le empiece a meter valores a esta dummy de alta concentración. Y le voy a decir, con el comando replace, le voy a decir que empiece a reemplazar valores. Y le voy a decir, che, perdón que admito gente. Le voy a decir, che, a la variable dummy, asignale el valor 1. Si la variable C4 es mayor a 50%, que lo vamos a hacer ahora, para que vean cómo va quedando, que fíjense que con este comando lo que le estoy diciendo a Stata es, che, cada vez que veas una industria cuyo C4 sea mayor a 50%, a la dummy ponele un 1. Fíjese que acá es, bueno, 90% le pone un 1, 75% le pone un 1, 45% no le pone nada, bien, es lo que queríamos que Stata no haga. Cuando es 79% le pongo un 1 y así sucesivamente, ¿no? Y ahora le vamos a pedir a Stata que reemplace estos valores, estos puntitos, estos valores missing o perdidos, con un 0 si C4 es menor o igual a 50%. Entonces vamos a correr ese comandito y vamos a ver cómo queda esta tabla que está acá. Y es lo que acaba de hacer Stata. Entonces nos acabamos de crear nuestra variable dummy de alta concentración que va a asumir el valor 1 siempre que el C4 sea mayor a 50% y que sea 0 siempre y cuando el C4 sea menor o igual a 50%. Entonces esto con la idea de tipificar un poco mejor las industrias que habíamos visto en el scatter plot, que parecen ahí como polarizarse un poco, ¿no? Entre muy baja concentración y muy baja rentabilidad y muy alta concentración y muy alta rentabilidad. Nuevamente, si hay alguna duda, consulta, saqué la cámara porque me estaban dando medio mal internet. Pero cualquier duda o consulta, de nuevo, toman el micrófono, escriben al chat, creo que dije escriben al micrófono, toman el micrófono, perdón, o lo que sea. Entonces, bien, y lo que vamos a hacer acá es, le vamos a poner una etiqueta a los valores que puede asumir la dummy. Es decir, le vamos a poner un 1 y un 0. Y esto lo vamos a hacer con estos dos comandos que están acá, que son label define, que voy a crear la etiqueta, y después label values, que le voy a decir que a la variable en cuestión le agregue esta etiqueta que acabo de llamar dummy. Que lo voy a copy-pastear. Nuevamente, si les parece que estoy yendo muy rápido, me frenan, o eventualmente luego van probando ustedes estos comandos cuando se descarguen los materiales de la clase. Y algo que puedo hacer también es hacer un tabulado de esta variable que acabamos de crear, ¿no? Y eso lo hago con el comando tabulate. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Fíjense que acá estamos haciendo un análisis de la variable dummy que acabamos de crear de alta concentración, y acá Stata nos va a decir lo siguiente. Bueno, va a decir, bueno, tenés esta variable, alta concentración, que tenés, o sea, acá me muestra la frecuencia absoluta, digamos que es 9, es decir, me está diciendo, che, tenés 9 industrias que no tienen alta concentración, que representan el 45% de tu muestra, y después tenés 11 industrias que sí tienen alta concentración y representan obviamente el 55%, ¿no? Y bueno, tenés 20 en total y el porcentaje total acumulado es 100%, ¿no? Y esto nada, lo acabamos de crear ahora, esto no venía con la base de datos, acabamos de crear una variable y estamos haciendo una presentación estadística sobre esa variable. Entonces un poco lo que vamos a querer hacer ahora es de alguna manera ver qué ocurre, ver qué ocurre en términos de rentabilidad con las firmas de alta concentración y las firmas de baja, las industrias de baja concentración.
Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Voy a presentar las estadísticas descriptivas de la variable rentabilidad, así para las 20 industrias, que esto lo habíamos hecho al principio, y fíjense que me dice, che, tenés 20 industrias, y la media de rentabilidad es 14,48. Y ahora le vamos a pedir que nos desagregue esa información según las industrias de alta concentración y las industrias de baja concentración. Y eso nada, lo vamos a hacer con este comandito que está acá, que es by sort, la variable dummy que acabamos de crear, 2 puntitos, y le vamos a pedir nuevamente que nos haga el summarize de rentabilidad. Y acá fíjense que Stata nos está diciendo, ok, si te corro que hago el summarize o las estadísticas descriptivas para aquellas industrias que no tienen alta concentración, tengo que, bueno, tenés 9 observaciones, que ya lo sabíamos, y la rentabilidad promedio es de 11,94. Mientras que para el caso de aquellas industrias que sí tienen alta concentración, tenés 11 observaciones, que ya lo sabíamos, y la media es de 11,55. O sea que en promedio la rentabilidad es mayor para aquellas industrias que están más concentradas, ¿no? Esta era un poco la cosa que quería testear o que quería probar Bain. Y esto también se ve con un análisis de correlación sencillo, como el que hicimos al principio. Acá vamos a hacer con Correlate, vamos a hacer una correlación entre la rentabilidad y C4, que ya sabíamos que era de 0,47, y ahora vamos a hacer el mismo análisis de correlación con nuestra variable de rentabilidad y ahora con la DOMI de altas barreras, de alta concentración. Y nos queda de 0,55. Entonces observen ahí cómo, al haber visto nuestros datos en el scatter plot, esto que está acá, y haber comprendido que pareciera en este caso particular haber un valor umbral para la concentración en la cuarta firma que parece dividir las aguas, digamos, entre las industrias, decidimos crear una DOMI y encontramos que usando esa DOMI encontramos que, no sé, que podemos explicar un poco más de la variabilidad de la variable rentabilidad, ¿no? Ese es un primer ejercicio estadístico, digamos, que podemos hacer en Stata, que quizás se puede hacer en Excel también, pero bueno, es más complejo, es más difícil, no te queda el registro, no te queda el código, es difícil de compartir, no se puede reproducir, etcétera, ¿no? Todas las ventajas que tiene por ahí trabajar con código. Volvemos un segundo a nuestra presentación. No sé si hasta acá hay alguna duda, consulta, si se entendió todo más o menos bien. Espero que sí. Si no, Todo bien, Oh, Alfredo. bueno, muchas gracias. Entonces, de alguna manera, ahí, bueno, intentamos como replicar un poco lo que hizo Bain en el 50 y pico. Y un poco los resultados del paper original de Bain, que los datos no son exactamente los mismos, pero es todo bastante parecido, al menos en términos de cuestiones más de resultado cualitativo, es muy parecido. Lo que termina encontrando Bain en ese paper es que hay una correlación positiva entre concentración y rentabilidad, pero que bueno, como que no era tan grande, ¿no? Él esperaba encontrar una correlación mucho más fuerte y más marcada. Recuerden que él trabaja con el C8, y él lo que encuentra es que cuando el C8 está por encima del 70%, las tasas de rentabilidad eran sustancialmente mayores en promedio, ¿no? Que es un poco lo que acabamos de ver nosotros con el C4 y el 50%, ¿no? En donde las tasas de rentabilidad se vuelven mucho más la diferencia se vuelve mucho más notoria. Entonces, de nuevo, fíjense, de acuerdo con lo que planteamos al principio, con el paradigma estructura, conducta, desempeño, es que una concentración, o sea, fíjense ahí las palabras claves están resaltadas en color, una concentración por encima de ciertos límites, esto es una variable de estructura, genera o parece asociarse con una rentabilidad mayor, que es una variable de desempeño. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, no está claro, no se puede ver, no se puede medir, pero bueno, lo que interpreta Bain es que podría haber un comportamiento colusivo
explícito o tácito entre las firmas de aquellas industrias más concentradas. Nuevamente, el comportamiento colusivo, la colusión, los acuerdos, etcétera, es una variable de conducta y es no observable por el econometrista. Posteriormente, años después, Bain refina un poco ese primer análisis que había hecho y bueno, accede a información un poco más actualizada y además de toda la cuestión vinculada con la concentración, que él se quedó medio desanimado porque dijo, che, al final con la concentración no puedo explicar mucho la rentabilidad, encuentra información sobre barreras a la entrada, ¿no? En cada una de esas industrias, y esas industrias podían tener barreras a la entrada altas, medias y bajas, ¿no? Y esto lo adiciona un poco al análisis, para ver si esto le da una mano a entender un poco más, bueno, de qué parecía depender la rentabilidad o con qué podría estar asociado. Volvemos al Stata por un momento. Y vamos a la demo 2, que es esta que está acá. Vamos a seguir trabajando con exactamente la misma base de datos. Y acá Bain, como le decía, agarra y consigue información sobre barreras a la entrada. Acá voy a copiar esta etiqueta que está acá. Y voy a hacer un tabulado de las barreras a la entrada. Entonces acá le vamos a pedir si alguien quiere decir algo. Aunque solo estamos viendo el do file. Ok, gracias. Gracias por el aviso. Ahí voy al escritorio. Acá estamos. Les decía, estamos acá. Bueno, esto ya lo vieron porque era el do file. Y acá vamos a la pantalla de Stata. Y acá le voy a pedir a Stata que me haga, antes de eso le voy a pedir que me muestre la base de datos. Y fíjense que acá tenemos la variable de barreras, ¿no? Que ya venía cargada en el Excel, pero hasta ahora no la habíamos utilizado. Y fíjense que cada una de estas 20 industrias tiene asociado un grado de barreras, ¿no? La entrada, que puede ser barrera baja, media, alta, etcétera. Y eso fíjense que no necesariamente depende ni de la rentabilidad, ni del C4, ni nada por el estilo, ¿no? Son datos que tenía Bain. Entonces le vamos a pedir a Stata que nos haga un tabulado de las barreras para ver un poco, bueno, cómo se distribuyen este tipo de barreras a lo largo de las industrias. Y bueno, ya Stata, cuando le tiramos el comando tabulate para la variable barrera, nos dice que hay 5 industrias con altas barreras a la entrada, 7 industrias con bajas barreras a la entrada y 8 industrias con barrera a la entrada media, ¿no? O intermedia. Acá es como, este es el valor absoluto, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulada, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá le pedí también que me genere una DOMI, porque fíjense, ahora les voy a mostrar la DOMI, fíjense lo siguiente. Acá nosotros lo que le estamos pidiendo a Stata es que a esto un momento, lo voy a renombrar ahora para que se entienda un poco mejor. Voy a renombrar las variables. Para renombrar una variable usamos el comando rename. Y este es el nombre original de la variable y este es el nombre nuevo, ¿no? Entonces, perdón, ya voy a copiar las etiquetas también. Control C, Control V, y lo muestro, y acá les voy a mostrar la base de datos, ¿no? Con el comando browse. Fíjense que acá Bain tenía así cargadas las barreras, decía, bueno, esta es baja, alta, media, etcétera. Y acá, básicamente, lo que hicimos con Stata es pedirle a Stata que nos arme una variable DOMI de barrera a la entrada alta, barrera a la entrada baja y barrera a la entrada media, que asuma el valor, acá, barrera a la entrada alta, que asuma el valor 1. Fíjense que acá esto es una etiqueta, en realidad esto atrás tiene ceros y unos. Si yo me posiciono acá en no, tiene un valor 0. Si yo me posiciono acá, que dice sí, voy a tener un valor 1, ¿no? Entonces acá siempre tenemos ceros y unos, es una variable DOMI, y acá fíjense que siempre y cuando la información de la barrera sea alta, esta DOMI va a asumir el valor 1, como acá, acá y acá, y cuando sea media o baja, va a asumir el valor 0, que le puse una etiqueta de no, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con las barreras bajas.
Entonces acá fíjese que cuando la barrera es baja, acá me va a poner un 1, y la etiqueta así, otro 1, la etiqueta así, etcétera, y cuando sea media o alta me va a poner un no o un 0, y lo mismo con las barreras medias. Digamos, hasta acá, nada, creamos 3 variables dummy, barrera alta, media y baja, que va a asumir 1 si obviamente se cumple la condición correspondiente, 0 si no, ¿no? Hasta ahí entiendo que está todo más o menos claro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con la rentabilidad para los distintos tipos de barreras, ¿no? Obviamente todos tenemos la hipótesis de que si las barreras a la entrada son altas, la tasa de concentración va a ser más alta que en el caso con barreras bajas, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver. Entonces vamos a correr esto que está acá, el comando summarize para la variable rentap, y acá nos va a poner la condición lógica if o si la DOMI de barrera baja es igual a 1, es decir, estamos ante industrias de barreras bajas. Luego, para el caso de las industrias con barrera media, y el mismo caso para las industrias con barrera alta, y vamos a ver qué pasa con la rentabilidad, ¿no? Lo voy a ir copiando por partes. Entonces, fíjense que para las industrias que tienen baja barrera a la entrada, la rentabilidad promedio es de 11,57. Para las que tienen barreras medias, en promedio la rentabilidad es de 14,21. Y para las que tienen barreras altas, en promedio la rentabilidad es de 18,98. Es decir, parece haber una asociación clara, digamos, entre el grado de las barreras a la entrada y la rentabilidad de las industrias, ¿no? Volvemos un segundo a la presentación. Y Bain obtiene justamente esto, ¿no? Hay una diferencia clara entre las rentabilidades de las industrias según tengan altas barreras a la entrada o no tengan altas barreras a la entrada. Entonces Bain, de alguna manera, de nuevo contextualícense en la época de Bain, te dice, che, sí, o sea, para explicar rentabilidad, no solamente parece ser importante el tema de la tasa de concentración o la concentración de la oferta, sino también el tema de las barreras a la entrada, ¿no? Y las dos cosas parecieran ser importantes. Posterior a eso aparece el trabajo de Comanor y Wilson, quienes, nada, fíjense que acá pasan, no sé, 20 años, digamos, entre los estudios de Bain y los de Comanor, y de alguna manera Comanor empieza como a introducir, digamos, análisis estadísticos un poco más complejos y algunos modelos econométricos, considerando nuevamente el paradigma estructura, conducta, desempeño, ¿no? Y a diferencia, digamos, de lo que pasaba con el trabajo de Bain, obviamente meter econometría te genera algunas ventajas adicionales, ¿no? Por un lado, el tema de los test de hipótesis, ¿no? Fíjense que antes veníamos hablando, Bain venía haciendo análisis de correlación, y acá vos podés hacer, con la econometría podés hacer test de hipótesis, ¿no? O sea, tenés el test T, la prueba F, etcétera, y al mismo tiempo, o sea, que te permiten determinar si, no sé, por ejemplo, si la concentración es estadísticamente significativa o no, y al mismo tiempo, de alguna manera te permite analizar los efectos parciales, ¿no? Porque acá, bueno, ¿qué es más importante, no? ¿Es la concentración? ¿Son las barreras a la entrada? Bueno, Bain no podía responder a esa pregunta, y Comanor y Wilson, vamos a ver que sí. Volvemos al Stata un momento. A ver si compartí todo. No, creo que no compartí todo. Ahora sí. Volvemos al Stata por un momento. Vamos al demo 3. Y acá, nuevamente, recordemos de alguna manera nuestro scatter plot de rentabilidad y concentración a la cuarta firma, ¿no? Que está acá.
Recuerden que habíamos dicho que sí, pareciera haber una especie de asociación positiva, pero bueno, parecen haber como dos grupos de firmas, ¿no? Perdón, de industrias con un comportamiento diferenciado. Acá vamos a hacer un ajuste lineal, digamos, entre estas dos variables, con el comando lfit. Esto es un poco lo que le estaba hablando, pero de cualquier manera pareciera haber ahí como un comportamiento distinto entre estos dos grupos, ¿no? Entonces vamos a ver dos cosas. Por un lado, ¿qué pasa con el test de hipótesis? Esto de hacerle la prueba T, digamos, a nuestros coeficientes. Y luego vamos a ver qué pasa con los efectos parciales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una regresión bastante sencilla por mínimos cuadrados ordinarios entre nuestra variable de rentabilidad y nuestra variable de concentración en la cuarta firma. Para eso, recuerden, estamos teniendo datos de sección cruzada. Entonces vamos a usar el comando regress. Algo para que tengan en cuenta, bueno, obviamente hay cientos y cientos de cosas vinculadas a Stata en Internet, desde tutoriales, trucos, ayudas, etc. Stata también tiene como su propio manual, que para eso tiene que escribir help y el nombre del comando. Por ejemplo, acá yo le voy a tirar help regress, y acá les va a tirar, digamos, como toda la documentación del comando, ejemplos, opciones, etcétera. Fíjense acá, tienen ejemplos. Stata tiene bases de datos propias ya precargadas y bueno, nada, acá tienen la posibilidad de ir corriendo esto para ver cómo va funcionando todo, ¿no? Pero bueno, eso como para que lo sepan. Y vamos a hacer nuestra regresión súper sencilla, modelo lineal, mínimos cuadrados ordinarios entre rentabilidad y tasa de concentración a la cuarta firma. Y esta es la salida de la regresión de Stata, bastante fea, digamos, pero bueno, pero yo estoy acostumbrado. Y fíjense lo siguiente, como para que se puedan ubicar un poco. Acá Stata nos va a tirar el número de observaciones, que eran 20, ya lo sabíamos, la prueba F, el p-value, el R cuadrado ajustado, entre otras cosas. Acá vamos a tener el coeficiente, el beta, asociado con nuestra variable C4 de rentabilidad, la ordenada al origen, el error estándar, el valor T, el p-value asociado a estas variables, y luego vamos a tener el intervalo de confianza, ¿no? para ese beta, ¿no? Esa es un poco la forma de leer esta salida de la regresión de Stata, ¿no? ¿Quién me dice cómo se interpreta este 0.08 que está acá, este beta de C4? Vamos, que creo que ya todos hicieron econometría. Cada vez que aumenta un 1% la concentración a la cuarta firma, la rentabilidad promedio aumenta un 0,08. Ok. Ahí recuerden lo siguiente, o sea, tenemos ahí la concentración está como, claro, perfecto, sí, está como punto porcentual, digamos, o sea, está bien. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con recuerden acá que el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, recuerden esto para ver acá el R cuadrado, lo que nos está diciendo, y el R cuadrado ajustado, de alguna manera, cuánto de la variabilidad de la variable rentabilidad es explicada por la concentración, ¿no? Y todo el resto, bueno, es algo que no estamos, el resto de la variabilidad es algo que no estamos pudiendo explicar, digamos, con nuestro modelo. Recuerden también de que habíamos visto hace unos minutos atrás de que habíamos creado una variable dummy para alto nivel de concentración que parecía, al menos en ese análisis sencillo de correlación, parecía explicar un poco mejor la rentabilidad
que lo tenemos acá, y es lo que vamos a correr ahora, ¿no? Nuevamente un modelo sencillo, mínimos cuadrados ordinarios, rentabilidad, y acá tenemos la DOMI, ¿no? de alta concentración, que esto lo habíamos definido como un C4 superior a 50%. ¿Y qué pasó ahora? ¿Este modelo ajusta mejor o peor que el anterior? Ajusta mejor. Ok, Tiene un R cuadrado ajustado mejor. exactamente. Parece explicar más de la variabilidad de la variable de rent-up, parece explicar mucho más. Y acá, ¿cómo interpretan este coeficiente que está acá, este beta de 4.6? Una vez que supere el 50% de la concentración a la cuarta firma, la rentabilidad promedio aumentaría en 4,61. No estoy Claro. seguro igual, ¿eh? Ok, no hay problema, no, acá no hay respuestas incorrectas. Sí, digamos, acá recuerden que cuando estamos trabajando con variables DOMIS, acá como que la interpretación se hace en términos comparados, digamos. Entonces acá, en este caso, alguien diría que las firmas que pertenecen al grupo, perdón, las industrias que pertenecen al grupo de alta concentración, tienen en promedio 4.6 puntos más de rentabilidad que las industrias que pertenecen al grupo de baja concentración, ¿no? Como que siempre es como en términos comparativos entre los grupos. ¿Y este resultado es estadísticamente significativo o no? Y porque el p-valor te da menor a 0,05, ¿no? Exacto, exactamente. Acá, si para un nivel de significancia estadística de 5%, esto es estadísticamente significativo, digamos. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Recuerdo lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Decíamos, che, Bain en el primer paper decía, che, mira, la concentración parece ser importante para explicar la rentabilidad, y luego encontró que las barreras a la entrada también, y una ventaja de la econometría aplicada, bueno, en general, pero particularmente aplicada a este caso de organización industrial, es que nos permite de alguna manera como identificar los efectos parciales, ¿no? O sea, dadas, por ejemplo, X barreras a la entrada, bueno, ¿qué pasa, digamos, con la concentración, ¿no? Y viceversa. Y esto es un poco lo que vamos a hacer acá. Fíjense que acá vamos a hacer una regresión. Nuestra variable dependiente, como siempre, es rentabilidad, y nuestras variables independientes acá van a ser la tasa de concentración en la cuarta firma, y la DOMI de barrera alta y la DOMI de barrera media. ¿Por qué no puse la DOMI de barrera baja? Mientras lo piensan, voy corriendo esto que está acá. Para los que ya hicieron econometría, ¿por qué puse la DOMI de barrera alta, la de barrera media, y no puse la de baja? Porque es una variable dicotómica, solo puedes usar. Exacto, exacto, porque si no caes como en la trampa, digamos, ahí de las variables dicotómicas, que no podés estimar el modelo. Eventualmente podría haber elegido, no sé, poner las barreras medias y las barreras bajas, y que la categoría excluida sean las barreras altas, ¿no? Eh, pero eso, bueno, podemos usar, si tenemos estas tres DOMIs, digamos, para barreras, podemos usar solamente dos. ¿Y acá qué les parece con este modelo? ¿Funciona mejor que el modelo anterior? Y sí, porque el R cuadrado es aún más alto. ¿Cuál? Pero ahí Es mucho. tenés, la única Sí. variable significativa sería barreras altas. Exactamente, fíjense que acá la única que me da estadísticamente significativa, digamos, es barrera alta a un 5%. Exactamente, fíjense que acá, nada, ya se me cae el p-valor, y acá también, digamos, ¿no? Y observen esto, al margen de los p-valores, fíjense que nuevamente barrera alta, barrera media, o sea, tienen C4, todas tienen coeficientes positivos, son coeficientes bastante razonables. Recuerden acá que o sea, acá sí este C4 está medido en porcentaje, digamos, así que nada, cuando te aumenta en un 1%, digamos, la concentración, los beneficios en general aumentan ese 0.02,
Y fíjense acá que estas como son dummies, las interpretamos en relación a la variable excluida, que en este caso es barrera baja. Entonces vamos a decir que las firmas que tienen las industrias que tienen barreras altas en general, en promedio tienen 6.5 puntos más de rentabilidad que las industrias de barrera baja, y lo mismo con la barrera media. O sea, yo no puedo comparar alta con media, sino que en realidad la comparación se hace en relación a la variable que quedó excluida, ¿no? Y nada, y estos valores son bastante razonables, ¿no? Pero bueno, nos queda un modelo más por estimar, eh, que es este que está acá, en donde fíjense que es igual, exactamente igual al caso anterior, nada más que en vez de usar el C4, que habíamos dicho que por ahí no funcionaba muy bien como predictor de rentabilidad, vamos a usar la DOMI de altas barreras a la entrada, perdón, de alta concentración. Entonces, entendemos que puede llegar a ser nuestra mejor estimación, así que lo vamos a correr y vamos a ver qué ocurre con esto. Y encontramos que, bueno, algunas cosas parecen funcionar mejor. Fíjense acá que nada, la prueba F funciona bien, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son un poco más altos, digamos, que en el caso anterior. De alta concentración no estaría siendo estadísticamente significativo. Alfredo, se te perdió ahí. Ah, ok, perdón. Los últimos 2 minutos no se te... Ok, ¿y ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ya, gracias. Lo que les decía, comparemos este modelo, recuerden un poco lo que hemos estado haciendo, hemos tratado de identificar de la mejor manera posible la relación entre concentración, barreras a la entrada y rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos es estimar este modelo que está acá, en donde vamos a tener la rentabilidad como variable dependiente. Acá las barreras a la entrada alta y las medias, que vimos acá que había funcionado bien, particularmente la alta, y dejamos la media para que quede excluida la baja. Y fíjense que acá tenemos la variable la DOMI de concentración, de alta concentración, ¿no? O sea, a diferencia del caso anterior, donde metíamos la concentración como variable continua, acá lo vamos a meter como una DOMI porque vimos que podía llegar a funcionar un poco mejor a la hora de explicar la rentabilidad. Y corremos este modelo y observen que en líneas generales, bueno, la prueba F funciona bien, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son más altos, digamos, que en el caso anterior. Los coeficientes son razonables, pero observen acá que en el p-valor, en general, la única variable que nos queda como estadísticamente significativa a un 5 es la DOMI de altas barreras a la entrada, ¿no? Pero bueno, nuestro modelo parece funcionar mejor, digamos, que el modelo anterior. Observen que acá, con todo modelo econométrico, todos los resultados son ceteris paribus, todo lo demás, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, o acá, que por ahí es más fácil de ver, la concentración en la cuarta firma es para industrias a igualdad de barreras a la entrada, ¿no? Como manteniendo constante el tema de las barreras a la entrada. Por eso si hacen el C4, con o sin la variable de barreras, van a ver que el coeficiente les va a cambiar. Y de hecho ustedes acá, si tienen ganas, pueden correr algunos otros modelos adicionales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si dejamos esta DOMI de alta concentración y, por ejemplo, dejamos solamente la DOMI de barrera alta y sacamos la de barrera media, ¿no? ¿O qué pasa si definimos definimos otro umbral de alta concentración, ¿no? Que sean, no sé, las que tienen un C4 superior al 60%, por ejemplo. ¿Cómo cambiarán estos resultados? Bueno, vamos regresando de a poco. Ahí voy admitiendo al resto de la gente. Lo bueno que se corta el Zoom es que tengo un minuto para tomar un trago de agua. Bueno, creo que ya estamos casi todos, si no me equivoco. Si continuamos, justo se me cortó cuando estaba terminando de
de comentarle unas cositas, sí, ya estamos casi todos. Pero bueno, noten este modelo que está acá, que parece funcionar un poco mejor que los modelos anteriores, y bueno, les dejo ahí un poco como para que lo revisen ustedes, que obviamente los invito enfáticamente a que lo prueben, a que revisen luego el do file. Fíjense que no es algo tan largo, no se tiene, dice que tiene como 100 líneas, pero en realidad es porque nada, voy dejando muchos espacios en el medio y ese tipo de cosas. Pero bueno, los invito a que ustedes puedan probar también sus modelos que traten de explicar la variabilidad de la rentabilidad con esta base de datos, considerando, bueno, no sé, por ejemplo, podrían estimar algo que no incluya las barreras medias, que solamente tenga la barrera alta y esta DOMI de concentración a la cuarta firma superior al 50%. También pueden cambiar la DOMI, la definición de la alta concentración, capaz puede ser superior al 60 o superior al 70, y ver qué pasa con eso, ¿no? Así que bueno, eso se lo dejo a ustedes como para que lo puedan ir probando y testeando, no van a romper nada, así que los invito a que lo hagan. Vuelvo un momento a mi presentación, no sé si hasta ahí hay dudas, consultas. Si nadie No, dice nada, ahora viene todo claro. bueno, muchas gracias. Entonces, pasamos al último pedazo de la clase. Bueno, como les comentaba, la cosa luego siguió avanzando. Fíjense que hasta acá no hay nada que sea muy difícil de lo que acabamos de hacer, nada más que acá hay más variables. Está este paper de Comanor y Wilson, perdón que sigo admitiendo gente. Está este paper de Comanor y Wilson. Y fíjense que nada, es bastante parecido a lo que hemos venido haciendo nosotros. Tiene una variable de rentabilidad, tiene datos cross-section de firma, de industrias, perdón. Y fíjense que, bueno, van accediendo a más información, barreras a la entrada, concentración a la cuarta firma, variables vinculadas a la localización, a variables de crecimiento, de escala, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta acá no hay nada muy distinto a lo que hayamos hecho nosotros hace un momento. En general, obviamente acá se incluyen muchas más variables, digamos, en relación a las que tenía Bain, y un poco lo que encuentran en Comanor y Wilson, que nada, les dejo el paper también, es que en general las economías de escala, la diferenciación de productos y el crecimiento explican de buena manera la rentabilidad entre distintas industrias, y que la tasa de concentración solo parece ser importante si se asocia a altas barreras a la entrada, ¿no? Algo que estuvimos viendo hace un momento. Otra cuestión también es, ahí en el modelito de regresión que le dejo en Stata, también pueden ver qué pasa con la interacción, digamos, entre esas dos variables, ¿no? Algo como lo que hace acá Comanor y Wilson, ¿no? Que hace interactuar las barreras con la tasa de concentración. Eso se lo dejo como para que lo prueben ustedes. Luego la cosa siguió avanzando. Está este paper de Stickland, que nada, lo voy a pasar medio rápido, pero también se lo dejo para que lo miren, en donde ya la cosa empieza como a progresar mucho más, ¿no? Se empieza a generar ahí como una especie de revolución o un nuevo paradigma en la organización industrial aplicada. Esto seguramente si no lo vieron aún, seguramente en las próximas clases lo van a ver un poco con más detalle con Daniel. Y acá ya se empiezan a utilizar como es cuando determinadas variables están como determinadas dentro del modelo, ¿no? No es una cosa tan exógena, sino que de alguna manera también es como una variable de resultado. Me dice que mi conexión es inestable, no sé si me escuchan bien o no. Sí, en un momento se te perdió, pero... Ok, bueno, buenísimo que ya regresé. Pero bueno, lo que les decía, empieza a aparecer se empieza a gestar un nuevo paradigma, digamos, de organización industrial aplicada, en donde nos dice, che, ojo con hacer ese tipo de regresiones como la que hicimos hace un momento, porque puede ocurrir de que muchas de las variables que uno considera como explicativas en realidad sean variables endógenas o variables a ser explicadas, ¿no?
Y se empiezan a estimar como sistemas de ecuaciones en organización industrial. Fíjese que hasta acá es medio parecido a lo que teníamos antes, pero acá se empieza a considerar que ciertas variables son endógenas, por ejemplo la publicidad. Entonces la publicidad se modela, digamos, como una ecuación en sí misma. Lo mismo con la tasa de concentración. Y acá hay una variable de márgenes, margen de beneficio bruto, en este caso. Acá está la descripción de cada una de las variables, pero fíjense que ya no se estima una sola ecuación, sino que se empiezan a estimar sistemas de ecuaciones, porque hay ciertas variables que se consideran que se autodeterminan dentro del modelo, ¿no? Esto es lo que acabo de decir hace un momento. Y una de las cosas que se comenzaron a hacer para resolver los problemas de endogeneidad en organización industrial aplicada fue empezar a estimar los modelos por mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Donde básicamente uno corría las regresiones preliminares, digamos, de cada variable endógena contra las variables exógenas, y luego en la regresión o en el modelo original uno reemplazaba las variables endógenas por los valores estimados, ¿no? Para esas variables. O sea, en vez de, no sé, uno trataba de estimar, o sea, lo que hacía era como, no sé, colocaba en la regresión de interés como el X sombrero, por así decirlo, en vez de X, si es que X era una variable endógena, siendo X sombrero, digamos, digamos como la proyección de esa variable según el resto del resto de las variables exógenas, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? A ver qué más. Bueno, esto, nada, seguramente lo van a ver un poco más con Daniel, porque a Daniel le gusta mucho esto que sigue a continuación, así que no se lo voy a pisar. Pero bueno, muchas de estas aproximaciones econométricas con el paso del tiempo y más recientemente en las últimas décadas comenzaron a ser de alguna manera criticadas, ¿no? Sesgo en la selección de las industrias o del acceso de datos, ¿no? Algunos problemas de cálculos y demás, alguna cuestión más vinculada con la dinámica de las industrias, ¿no? ¿Qué pasaba si había entrada y salida de empresas en determinadas industrias? Y por otra parte, esta discusión que planteamos un poco en un principio, acerca de esta pseudo causalidad, digamos, desde la estructura hacia la conducta y de la conducta al desempeño, ¿no? Como esa cosa más lineal, se empezó a criticar y diciéndote, che, mira, hay cuestiones que tienen que ver con los resultados o con el desempeño que te pueden afectar también la estructura, ¿no? Entonces decían, che, esto en realidad esta especie de causalidad puede ir en distintas direcciones, ¿no? Y ahí es cuando surge la nueva organización industrial empírica, que tiene que ver un poco con las estimaciones de sistemas de oferta y demanda, ¿no? Y hay varios papers famosos, está el paper de Berry del 94, de Berry, Levinson y Peix del 95, entre otros. No sé si esto ya lo vieron con Daniel o no, los modelos de Berry. No, todavía no. ¿Es el de mercado de bebidas azucaradas? ¿Puede ser? Hay algo de mercado de bebidas azucaradas, después hay algunos papers de mercado farmacéutico y bueno, y están obviamente los papers originales de Berry, que esto buenísimo que aún no lo vieron, así que ya le dejo ahí un poco el terreno preparado a Daniel, que a Daniel le gusta mucho este tema, a ver si hay mucho más en la clase para discutir. No, acá les puse algunas referencias para que lean. Pero bueno, genial que todavía Daniel no se metió de lleno en esto. Les anticipo que es un tema que le gusta mucho a Daniel. Daniel hizo su tesis de doctorado aplicando modelos de Berry a mercado farmacéutico y es algo que a veces le gusta preguntar en los exámenes finales, digamos, así que nada, cuando tengan esta clase con Daniel, préstenle atención y nada, bombardeenlo a preguntas, digamos, cosas que ya vayan más ordenaditos para el examen. Así que bueno, acá les dejo algunas referencias. Tienen también cargada en la página web del curso esta presentación, la base de datos, el ToFile, la base de datos en Excel y en Stata. Así que los invito a que lo puedan ir revisando con tiempo.
Y bueno, eso fue la clase de hoy. No me quiero exceder muchísimo más. Nuevamente, cualquier duda, consulta que tengan, me mandan un WhatsApp, un email, lo que tengan ganas. Y bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. No, todo claro, Alfredo, Alfredo. en la página, como que no puedo descargar los puntos .dot. ¿Puede ser porque no tengo descargado, o sea, no tengo instalado Stata? Pues, o sea, deberías poder descargarlo, quizás no lo vas a poder quizás abrir, así que sí, deberías tener descargado Stata. Lo bueno que nada, Stata es fácil de conseguir googleándolo, y si no lo consiguen, nada, me avisan Buenísimo, gracias. a vos. Bueno, listo, si no hay ninguna otra duda, consulta, pregunta, lo que sea, vamos dejando acá. Y bueno, nada, nuevamente, cualquier duda o consulta, nada, me escriben. Así que bueno, espero que tengan un muy buen viernes y un buen fin de semana y bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando. Gracias, Alfredo. Gracias.